Vamos a comenzar hoy a la sección 9.4, que es acerca de pruebas de hipótesis para proporciones. Vamos a seguir una metodología muy semejante a la que seguimos cuando hicimos pruebas de hipótesis para medias, y esta misma metodología la vamos a emplear más adelante en la sección 9.5, que es la última que vamos a cubrir de este capítulo, para hacer pruebas de hipótesis para desviaciones estándar. O sea que la metodología es la misma. Solo va a cambiar el tipo de herramientas que vamos a utilizar, pero el proceso que seguimos es exactamente el mismo. O sea que primero tenemos que leer cuidadosamente el problema para encontrar la afirmación categórica o claim en inglés, y con ello poder escribir de manera simbólica nuestras hipótesis, la nula y la alternativa. Entonces aquí, por ejemplo, cuando estamos trabajando con proporciones, pues tenemos que recordar qué es una proporción y tenemos que buscar cuáles distribuciones muestrales funcionan con proporciones. Igual que como hicimos con medias, que tuvimos dos distribuciones muestrales dependiendo de si conocíamos o no la desviación estándar de la población. Cuando trabajamos con medias, pudimos usar la distribución normal o la distribución T de Student. Ahora que vamos a trabajar con proporciones, vamos a utilizar exclusivamente la distribución normal. Y finalmente, en la sección 9.5, cuando trabajemos con desviaciones estándar, vamos a utilizar la distribución chi cuadrada. Entonces aquí tenemos un problema en esta sección 9.4, página 459, que dice que, o se pregunta, ¿se podrá utilizar la realidad virtual para mejorar la educación? En un estudio de maestros en 2016 conducido por la empresa Samsung, se encontró que el 85% de esos maestros dijeron que usar la realidad virtual en el salón de clases tendría un efecto positivo en la educación. Eso es lo que pensaban esos maestros en 2016. Un especialista en tecnología educacional cree que el porcentaje se ha incrementado ahora a más del 90%, desde que el equipo para realidad virtual ha llegado a ser más disponible, más a la mano de los educadores. Dice, ella muestrea 500 maestros y encuentra que 471 de ellos creen que la realidad virtual tendría un efecto positivo, ¿verdad? Entonces ella toma muestras de 500 maestros y la pregunta es que si ella puede concluir que la proporción de maestros que cree que la realidad virtual tendría un efecto positivo es mayor que 0.9, ¿verdad? O sea que de 85% que se encontró en 2016, en la actualidad esta especialista cree que esa proporción debería ser mayor a 0.90. Entonces, tenemos que buscar cuál es la claim, escribirla de esa manera y hacer seguir todos los pasos de una manera muy semejante a como hicimos cuando estuvimos haciendo pruebas de hipótesis para medias. Entonces aquí tenemos los pasos para estas pruebas de hipótesis para proporciones. Vamos a expresar la afirmación, vamos a escribir también la hipótesis nula y vamos a escribir la hipótesis alternativa simbólicamente. ¿Qué es simbólicamente? Usando ecuaciones o usando desigualdades. Después vamos a determinar alfa, ¿cómo? Pues leyendo cuidadosamente, o si no hay ningún valor de alfa especificado, vamos a usar alfa igual a 0.05. Después vamos a determinar también qué tipo de prueba vamos a ejecutar. Ya sabemos que eso depende de la hipótesis alternativa. Y finalmente vamos a identificar la distribución muestral que tenemos que utilizar. ¿Eso de qué depende? Pues depende de lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con proporciones. En este caso vamos a usar la distribución normal. Ya que tenemos eso, sabemos que hay dos posibles caminos, ¿verdad? Uno es calcular los valores críticos y el otro es calcular el valor P. Los pasos son muy semejantes a los anteriores. Lo único que va a cambiar, como dijimos, son las herramientas. Ahora que vamos a calcular los valores críticos que se siguen calculando a partir de alfa,
tenemos de nuevo tres posibilidades dependiendo de la hipótesis alternativa. Que la proporción sea mayor que un valor, que la proporción sea menor que un valor o que la proporción sea diferente a un valor. Ya sabemos que una va a ser nuestra prueba cargada a la derecha, nuestra prueba cargada a la izquierda o la prueba cargada hacia los dos extremos, ¿verdad? El right tail test, el left tail test o el two tail test. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Los valores críticos son marcas que encontramos en la distribución que van a ser las líneas que van a permitir identificar la zona que está en favor de la nula y la zona que está en favor de la alternativa, ¿verdad? Entonces, como vamos a utilizar la distribución normal va a ser nuestra sampling distribution. Entonces vamos a encontrar zetas. Vamos a usar la distribución normal estándar. Vamos a buscar zetas. ¿Cómo encontramos las zetas? Con Q-norm, ¿verdad? Así lo hemos hecho siempre. Si nada más es una prueba hacia la derecha, es simplemente Q-norm de 1 menos alfa. Si es una prueba hacia la izquierda, va a ser Q-norm de alfa. Si es una prueba en los dos extremos, pues vamos a tener que encontrar dos valores, uno para el valor superior y el otro para el valor inferior, ¿verdad? Y ahora van a ser zetas de alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque dividimos la alfa en dos extremos. Entonces, el extremo superior va a ser Q-norm de 1 menos alfa sobre 2. El extremo inferior va a ser Q-norm de alfa entre 2. Ya que tenemos eso, tenemos que calcular el estadístico. Recuerden, el estadístico se calcula independientemente de qué método vamos a usar, ¿verdad? En el caso de las proporciones, entonces, el estadístico Z simplemente es la diferencia entre la proporción de la muestra y la proporción de la población de acuerdo con la hipótesis nula, dividido entre la raíz cuadrada de la proporción de la población por 1 menos la proporción de la población entre n, ¿verdad? Y recuerden entonces que la proporción de la muestra que se conoce como p-hat simplemente es x entre n. Bueno, si vamos a seguir el método del p-value, entonces tenemos que proceder primero calculando el valor z y luego calculando el p-value. ¿Cómo lo vamos a calcular? Depende de nuevo de qué caso estamos trabajando, depende de la hipótesis alternativa. De nuevo de cuenta tenemos el right tail test, the left tail test o the two tail test, ¿verdad? Cargado a la derecha, cargado a la izquierda o cargado a los dos extremos. Cargado a la derecha, pues dado el valor de z que encontramos aquí, simplemente va a ser 1 menos pi norm de z. Luego tenemos, si es cargado a la izquierda, va a ser p-value igual a pi norm de z. Y si es cargado a los dos extremos, vamos a tener una sola fórmula, pero esa fórmula va a depender de si z es positivo o si z es negativo. Si z es positivo, usamos la fórmula que está aquí arriba. Si z es negativo, usamos la fórmula que está más abajo, ¿verdad? En los dos casos vamos a multiplicar por 2. Recuerden, nuestras fórmulas que son de two-tailed test, casi siempre, o más bien siempre, es dos veces una cantidad dada, ¿verdad? En este caso dos veces 1 menos pi norm de z y 2 por pi norm de z. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Puede mover tantito la hoja para arriba, por favor? Claro. Gracias. Ahí está. Entonces, eso es si utilizamos el método del p-value. Ya que tenemos ya sea los valores críticos o el p-value, pues ya tenemos que tomar una decisión. La decisión va a depender de qué método estamos utilizando, ¿verdad? Aquí tenemos, si estamos utilizando el método de los valores críticos, si estamos usando el método de los valores críticos, lo que tenemos que es graficar, ¿verdad? Tenemos que graficar para poder saber dónde están esos valores críticos y para saber dónde va a caer nuestro estadístico de prueba, ¿verdad? Vamos a graficar y ya sabemos, ¿verdad? Que si estamos con una prueba hacia la derecha, pues vamos a tener una Z alfa por aquí. Ya sabemos que esta área favorece a la nula y esta área favorece a la alternativa. Si estamos en una prueba cargada a la izquierda, pues nuestro Z crítico va a estar por aquí y esto favorece a la nula
y esto favorece la alternativa. O si estamos en una prueba de los dos extremos, el two-tailed test, una prueba que a veces yo le llamo ambivalente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos valores críticos, ¿verdad? 2 zetas alfa sobre 2. Necesitamos los dos valores para poder determinar el área que favorece o la probabilidad que favorece a la nula y las que favorecen a la alternativa, ¿verdad? Entonces, graficamos. Si el estadístico de prueba cae afuera de la región de la nula, entonces se rechaza la nula, ¿verdad? Y tenemos también el método de los valores P. El método de los valores P simplemente es una comparación, ¿verdad? Vamos a comparar el valor p-value, ver si es menor que alfa, y si es menor que alfa, entonces vamos a rechazar la nula y al final vamos a escribir la conclusión. Entonces vamos a resolver el ejemplo 2.19 que está en la página 461 del libro. Vamos directamente al libro. Nos vamos a caminar aquí. Si revisamos el libro vamos a encontrar información que ya conocemos, ¿verdad? Cómo se calcula la proporción de la población, cuáles son las consideraciones que se tienen que tener antes de empezar. No lo olvidemos, ¿verdad? Que la muestra es aleatoria y sencilla, que la población tiene que ser 20 veces más grande que el tamaño de la muestra, que los individuos están divididos en categorías, en 2 categorías, y además que n por la proporción de la población es mayor, es al menos 10, o sea, es mayor o igual a 10. Y que n multiplicado por 1 menos la proporción de la población también es mayor o igual a 10, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí. Aquí están los pasos que yo ya les acabo de resumir para realizar la hipótesis, la prueba de hipótesis para la proporción. Aquí está utilizando el método del valor P en este caso. Aquí no menciona el método de los valores críticos. Y aquí está el ejemplo 9.19, que dice lo siguiente, y está relacionado con el ejemplo del principio de la sección, ¿verdad? El especialista en tecnología educacional está estudiando aptitudes de maestros hacia el uso de la realidad virtual en el salón de clases. Ella muestrea 500 maestros y encuentra que 471 de ellos creen que la realidad virtual va a tener un efecto positivo. Y nos preguntamos, ¿puede ella concluir que la proporción de maestros que creen que la realidad virtual tendrá un efecto positivo es mayor que 0.90? Úsese una alfa, nivel de significancia igual a 0.05. Entonces, ¿dónde está la claim? Pues está aquí, ¿verdad? Está en la pregunta, está la claim, ¿verdad? Queremos saber si la proporción de maestros que creen, que confían en la realidad virtual es mayor que 0.90. Entonces vamos a escribir eso siguiendo nuestro método que delineamos desde las secciones anteriores. Entonces comenzamos escribiendo la claim, la afirmación categórica. En este caso se habla de una proporción de la población de maestros que va a ser mayor a 0.90. ¿Cuál es lo opuesto de esta afirmación? Pues que sea menor o igual a 0.90. Entonces, de aquí, ¿cuál es la expresión simbólica que no contiene el signo igual? Pues es esta. Entonces, esa va a ser, como siempre, mi hipótesis alternativa. Y la otra se va a convertir en la hipótesis nula, pero únicamente incluyendo el signo igual. La hipótesis nula siempre es una ecuación, ¿verdad? Ahora, con la hipótesis alternativa, podemos saber qué tipo de prueba vamos a realizar. Mayor que implica una prueba cargada a la derecha. Va a ser un right tail test. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra sampling distribution? Nuestra distribución muestral. Ya dijimos que todos los problemas que vamos a tener de proporciones, pruebas estadísticas de
de pruebas de hipótesis de proporciones van a ser con la distribución normal estándar. O sea que tenemos que calcular la Z, ¿verdad? Entonces, nuestro siguiente paso es calcular el estadístico de prueba porque vamos a usar el método de los valores, de los p-values, ¿verdad? Cálculo del estadístico de prueba. Esto es a partir de la muestra, ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente Z igual a pi hat menos pi de la nula entre la raíz cuadrada de pi nula por 1 menos pi nula. Todo eso entre n, ¿verdad? Si usamos nuestro lenguaje AR, esto va a ser simplemente que ahí nos estaban dando en la muestra que, esto es de la muestra, que la pi hat va a ser x sobre n. So, 471 maestros confían en la realidad virtual entre 500 maestros que fueron muestreados. Y esto me va a dar 0.942. Esa es la pi hat, la proporción de la muestra. Entonces ahora sí, 0.942 menos la proporción que marca la nula, que es esta, 0.90. Esto se va a dividir entre la raíz cuadrada de 0.9 que multiplica a 1 menos 0.9 y dividido entre 500, ¿verdad? Esto que está aquí, esto que estoy aquí escribiendo en esta zona es lo que va a ir a mi consola de AR, ¿verdad? Para encontrar mi estadístico de prueba. Vamos a ver entonces en la consola a cuánto equivale esto, esta expresión. Entonces vamos a escribir un paréntesis, no olviden poner entre paréntesis el numerador 0.942 menos 0.9. Esto va a estar dividido entre la raíz cuadrada de 0.9 que multiplica a 1 menos 0.9 entre 500. No hay error. Esto me da una Z de 3.130495, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo a las notas para escribir el último paso en cuestión de cálculos, ¿verdad? Que va a ser simplemente, ya hemos simplificado aquí los pasos, ya no son 3 pasos, ¿verdad? El tercer paso es el cálculo del p-value, ¿verdad? Entonces ya dijimos que no tenemos que hacer ninguna gráfica. Yo las gráficas las he hecho nada más de modo ilustrativo. Aquí simplemente tenemos que ver si z es positiva, tenemos una fórmula para el p-value. Si la z es negativa, tenemos otra fórmula. Si es de dos extremos, tenemos dos formas dependiendo de si la z es positiva o negativa. Aquí, como es un right-tail test, right-tail test, ya tenemos una fórmula directamente para p-value, que es 1 menos pi norm de z. Esto ya lo tenemos en nuestras notas. Simplemente vamos a escribir 1 menos pi norm de 3.130495. Entonces vamos a ir bien rápidamente a nuestra consola y con esto vamos a terminar bien rápido este problema. En realidad los pasos son muy breves. Lo que toma tiempo es pensar cuidadosamente cómo resolver el problema, cuáles son las herramientas que vamos a usar, porque en realidad el método o la metodología es la misma, solo cambia las herramientas de trabajo. Entonces aquí nos vamos a encontrar que este p-value es de 0.00087. Es muy pequeñito este p-value, ¿verdad? Ya sabemos qué decisión vamos a tomar, ¿verdad? When the p-value is small, the null must go, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí voy a hacer mi figurita.
nada más para saber qué estamos haciendo. Aquí está nuestra Z que encontramos. Esta área es lo que estamos tratando de conocer. Esta área es una probabilidad. Es la probabilidad de que la muestra es tan extrema que a lo mejor no pertenece a la población, ¿verdad? Es la probabilidad de que si esta es una muestra extrema, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la población? Pues es muy baja esa probabilidad, es muy baja. Esa es una interpretación del p-value que no tienen que memorizar, que es nada más para completar sus conocimientos. Entonces, para tomar la decisión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar, ¿verdad? Cuando usamos el p-value, solo comparamos p-value con alfa, y alfa es 0.05. Aquí podemos ver claramente que el p-value es muy pequeño, ¿verdad? El p-value es muy más chico que alfa. Así se le pone cuando es demasiado pequeño, así que significa que tenemos que rechazar la nula. En inglés es reject the null hypothesis. Entonces, el último paso simplemente va a ser escribir la conclusión. Escribir conclusión. ¿Verdad? Que vamos a escribir: there is enough evidence. There is enough evidence to reject the null. To reject the null. Y luego nos fijamos que la null y la claim son diferentes. Eso significa que tenemos que cambiar el verbo exclusivamente. Entonces vamos a escribir que there is enough evidence to accept the claim. O sea, nos movimos de reject to accept, nos movimos de null claim that the proportion of teachers who believe in VR, virtual reality, is greater than 0.90. Esa es la conclusión de nuestro problema, ¿verdad? Vamos a hacer un problema más y con eso me parece que vamos a terminar esta sección. Así que vayámonos al siguiente problema. El siguiente problema va a ser el problema 9.20. Tenemos el ejemplo 20 que está en la página 464. Vámonos al libro para ver este problema. Está en la página 464. 464. Muy bien. Aquí su libro les indica los pasos si van a usar el método de los valores críticos. Son pasos muy semejantes a los que hemos estado siguiendo. Aquí está que tenemos que encontrar ahora los valores críticos, las zetas que van a delinear la región de aceptación no de aceptación, de la región que favorece a la hipótesis nula. Ok, vamos a ver el problema 9.20. Dice una encuesta a nivel nacional de adultos trabajadores indica que solo el 50% de ellos está satisfecho con sus trabajos. El presidente de una gran compañía cree que más del 50% de los empleados en su compañía sí están satisfechos con sus trabajos. Para probar esta creencia, él encuesta una muestra aleatoria de 100 empleados, 54 de ellos
aportan que ellos están satisfechos con sus trabajos. ¿Puede él concluir que más del 50% de los empleados en esa compañía están satisfechos con sus trabajos? Vamos a usar un nivel de significancia del 0.05, ¿verdad? Entonces, primero, pues tenemos que revisar que se cumplen las suposiciones necesarias, ¿verdad? Ya el problema habla de una muestra aleatoria sencilla, ¿verdad? Aquí dice random sample, ¿verdad? Una muestra aleatoria sencilla de la población de empleados. Cada empleado está categorizado como que es satisfecho o no está satisfecho con el trabajo. O sea, hay dos categorías posibles para cada empleado, satisfecho o no satisfecho. Entonces se puede trabajar con proporciones, ¿verdad? La muestra es de tamaño 100, es grande, ¿verdad? Y aparte, como conocemos que se está hablando de una proporción de la población de solo 0.5, o sea, la mitad de la población está satisfecha, ¿verdad? Debemos de calcular NP0, que es 100 por 0.5, y ver que ese valor es mayor que 10, y también N por 1 menos P0, también es 50, mayor que 10. Entonces, estas son las condiciones que se necesitan cumplir para poder utilizar el método. Además, tenemos que saber que el número total de empleados en la compañía debería de ser más de 2,000. ¿Por qué? Porque necesitamos que la población sea 20 veces más grande que la muestra. No sabemos, aquí dice no sabemos cuántos son, pero podemos asumir que es una compañía grande, que si hay más de 2,000 empleados, ¿verdad? Y si hay más de 2,000 empleados, podemos proseguir con la resolución del problema. ¿Cuál es la claim? La claim está en la pregunta otra vez, ¿verdad? Se puede concluir que más del 50% de los empleados está satisfecho con sus trabajos. Esta es la claim, ¿verdad? La proporción es más de 0.5, ¿verdad? Escrito como fracción, ¿verdad? Entonces vamos a escribir la claim y vamos a realizar después ya nomás los cálculos que necesitamos hacer para encontrar los valores críticos y tomar una decisión, ¿verdad? Porque ahora no vamos a usar el método del p-value, vamos a usar el método de los valores críticos solo para ilustrar este método, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, tenemos que la claim, lo que dice el dueño de la compañía es que en su caso la proporción de trabajadores contentos o satisfechos va a ser mayor a 0.5. Por lo tanto, el caso contrario es que esa proporción será menor a 0.5 o igual, ¿verdad? La única que no contiene el signo igual es esta desigualdad, por lo tanto esta va a ser mi hipótesis alternativa y la nula va a ser la otra escrita solamente con el signo igual. Entonces este primer paso es importante. ¿Por qué es importante? Porque de aquí ya puedo sacar qué tipo de prueba voy a realizar. Va a ser una right tail test otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice mayor que, ¿verdad? Entonces, y mi sampling distribution va a ser otra vez la misma, ¿verdad? En inglés, the standard normal distribution. Muy bien. Vamos a calcular ahora los valores críticos, porque vamos a usar este otro método, el método de los valores críticos. En este caso sabemos que alfa es 0.05, necesitamos alfa para poder calcular los valores críticos. Como esta es una prueba a la derecha, pues es algo así. Vamos a encontrar este valor crítico, ¿verdad? Va a ser zeta alfa. Esto es alfa. Y ya sabemos que zeta alfa va a ser, cuando es una prueba a la derecha, simplemente va a ser Q norm de 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces esta zeta alfa va a ser Q norm de 1 menos 0.05, que es la alfa que nos están especificando. Y si vamos a nuestra consola, pues este valor lo vamos a encontrar rápidamente, ¿verdad? Vamos a escribir simplemente Q norm de 1 menos 0.05.
¿verdad? Y esto me da 1.644, ¿verdad? Ese valor es el valor que va a determinar si estamos dentro o fuera de la religión que favorece la nula. O sea que esta línea que está aquí va a estar a 1.64. Entonces el siguiente paso va a ser calcular el estadístico de prueba. Calcular el estadístico de prueba. Para eso tenemos que trabajar con la información que nos dieron, ¿verdad? Tenemos que primero empezar con la muestra. Tenemos que calcular la proporción de la muestra como X entre N. Sabemos que 54 empleados se mostraron satisfechos con su trabajo de los 100, por lo tanto 0.54 es la proporción de la muestra. Por lo tanto, ya podemos calcular la Z, que va a ser pi hat menos pi de la nula entre la raíz cuadrada de pi nula por 1 menos pi nula entre n, ¿verdad? Esto, si usamos el lenguaje AR, simplemente va a ser 0.54 menos 0.5 entre la raíz cuadrada de 0.5 que multiplica 1 menos 0.5 entre 100, ¿verdad? Y con eso ya vamos a encontrar nuestra Z. Esa Z, entonces, regresando rápidamente a la consola de AR, va a ser 0.54 menos 0.5 entre la raíz cuadrada de 0.5 por 1 menos 0.5, aunque en realidad también 0.5, 100, ¿verdad? Eso me da 0.8, ese es el valor de Z de mi muestra, ¿verdad? Con ese valor de Z voy a poder ubicar dónde está la muestra para saber si está dentro de la zona de influencia de la nula o dentro de la zona de influencia de la alternativa. Entonces, vamos a tomar ya una decisión. Para tomar una decisión, como estamos usando los valores críticos, tenemos que graficar, ¿verdad? Tenemos que hacer una gráfica, tenemos que escribir la Z crítica que encontramos, que era de 1.64, ¿verdad? Tenemos que identificar esta como la zona de influencia de la alternativa y esta es la zona de influencia de la hipótesis nula. Y voy a escribir o voy a indicar dónde está la Z de la muestra y me voy a dar cuenta que la Z de la muestra pues va a estar dentro de la zona de influencia de la hipótesis nula. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? En inglés es do not reject the null, ¿verdad? Entonces ya podemos escribir la conclusión. La conclusión tenemos que escribirla en inglés y va a decir más o menos lo mismo de siempre. There is not, porque ahora estamos hablando de no rechazar. There is not enough evidence to reject the null. Luego nos fijamos de nueva cuenta que nuestra claim y la hipótesis nula son diferentes, por lo tanto vamos a cambiar como está escrito esto, vamos a escribir de nuevo vamos a cambiar nada más el verbo. There is not enough evidence to accept the claim that, y lo escribimos, the proportion
Se lo podemos copiar directamente del enunciado del problema, the proportion of employees in the company who are satisfied with their jobs is greater than 50%. O sea, en pocas palabras, pues el ejecutivo de la compañía no tiene razón. Los empleados están igual que los empleados de otras compañías. Solo la mitad están contentos, ¿verdad? Entonces, tenemos ejercicios para... Nada más es un solo ejercicio de la sección 9.4. Tenemos en la página 468 que resolver el ejercicio número 18, ¿verdad? Con eso concluiríamos la sección 9.4 y nos resta solo una sección más para acabar nuestro trabajo para Classwork 9B, ¿verdad? Entonces vamos a la página 468, que es donde están los problemas del conjunto de ejercicios, y vamos a buscar el problema número 18. Entonces vamos para acá. Aquí está, muy sencillito el problema. Es acerca de consolas de juego. Dice que una encuesta tomada por la Software Usability Research Laboratory Survey muestreó o encuestó 341 jugadores de juegos y 110 de ellos dijeron que ellos prefieren jugar juegos en una consola que en una computadora o en un dispositivo manual o de mano. Un ejecutivo de una compañía que manufactura o que construye consolas de juegos declara o asegura que más del 25% de los jugadores de juegos prefieren consolas. La pregunta es si esta encuesta proporciona evidencia que convenza de que esa afirmación categórica es verdadera. Esa es la pregunta. Utilice un nivel de significancia del 0.01%. Con eso concluimos sección 9.4. Vamos a trabajar ahora con la sección 9.5, que es la última sección de nuestro capítulo 9, que se refiere a pruebas de hipótesis para desviaciones estándar. Vamos a tener de nueva cuenta dos caminos, ya sea que encontremos los valores críticos o que encontremos los p-values, ¿verdad? Entonces, el método va a ser muy semejante al método que seguimos para las medias y que también seguimos ya para las proporciones, y solo lo que va a cambiar va a ser exclusivamente las herramientas que vamos a usar. Y cuando hablo de herramientas, a lo que me refiero simplemente es a las fórmulas que vamos a usar, ¿verdad? Que van a depender de qué distribución muestral estamos usando. Entonces aquí tenemos, de nueva cuenta, ya en la sección 9.5 adaptada a nuestra metodología, que es la que sigue, ¿verdad? Pruebas de hipótesis para la desviación estándar. Primer paso, expresar la afirmación, lo que llamamos claim. También la hipótesis nula y la hipótesis alternativa simbólicamente. Ya dijimos que simbólicamente simplemente significa escribir una desigualdad o escribir una igualdad. Después tenemos que encontrar el valor de alfa si es que está proporcionado dentro del problema, y si no lo vamos a asignar nosotros como 0.05. Es el nivel de significancia, es el nivel, digamos, que estamos determinando para la prueba de hipótesis, ¿verdad? Finalmente, y está asociado con, digamos, con la confianza que le queremos tener a nuestra conclusión. Luego tenemos que determinar el tipo de prueba, ¿verdad? ¿De dónde lo sacamos? De observar cuidadosamente la hipótesis alternativa. Y tenemos que
escoger la distribución muestral. ¿Cuál distribución muestral vamos a utilizar? Pues depende. Si estamos haciendo hipótesis de medias, pues es la normal o la t-de-Student. Si estamos haciendo hipótesis de proporciones, entonces es la normal. Y si estamos haciendo hipótesis de desviación estándar, pues vamos a usar ahora la chi cuadrada. O sea que en realidad, si se dan cuenta, en todos los casos es el mismo procedimiento y solo cambia la distribución muestral, que va a depender de qué parámetro estamos probando, qué parámetro de la población estamos probando. Y ya después tenemos dos caminos, ¿verdad? Valores críticos, hay gente que le gustan los valores críticos, le gusta, es visual, le gusta hacer una grafiquita, marcar dónde está la línea que divide el área de influencia de la hipótesis nula del área de influencia de la hipótesis alternativa, ¿verdad? Y dependiendo, pues ya dijimos, si tenemos una prueba, cargarla de derecha, en este caso va a ser si la desviación estándar es mayor que un valor, eso en la hipótesis alternativa, pues tenemos un right tail test, y entonces tenemos que encontrar un valor aquí, que va a ser una chi cuadrada, que se va a calcular con Q chi-square 1 menos alfa, con n menos 1 grados de libertad. Si mi hipótesis alternativa es sigma menor que un valor, entonces voy a tener un left tail test, voy a usar de nuevo Q chi-square, pero ahora va a ser alfa con n menos 1 grados de libertad. Y finalmente la prueba que es a two-tailed test, que es una prueba cargada a los dos extremos, es cuando la sigma es diferente a un valor, de acuerdo con la hipótesis alternativa. Tengo dos valores que encontrar, necesariamente. El menor o el inferior y el superior, ¿verdad? Y aquí están las fórmulas para los dos valores. Cuando estamos usando valores críticos, en este caso sí tenemos que encontrar dos valores. Cuando estamos usando el método de p-value, solo vamos a encontrar un p-value, pero sí tenemos dos fórmulas y va a depender de qué condición estamos siguiendo. Bueno, antes de eso, tenemos que calcular el estadístico de prueba a partir de la muestra, que ahora va a ser la chi cuadrada, que ya sabemos que es n-1, que multiplica a la desviación estándar de la muestra al cuadrado entre la desviación estándar de la nula al cuadrado. Recuerden que la desviación estándar al cuadrado también es la varianza. Lean cuidadosamente. Si encontraron la varianza, pues ya no la tienen que elevar al cuadrado, ya es s cuadrada, ¿verdad? Y esto escrito en términos de nuestra consola de AR, simplemente es n-1 que multiplica a s elevado al cuadrado entre el valor de sigma elevado al cuadrado, ¿verdad? Y ya decíamos, hay otro método para tomar decisiones, que es el método del p-value. El método del p-value tiene las tres mismas opciones que en el caso de los valores críticos, que dependen de nuevo de la hipótesis alternativa. Y si estamos en una prueba cargada a la derecha, pues va a ser simplemente 1 menos pi chi-square del valor de chi-square que encontramos en el paso anterior, con n menos 1 grado de libertad. Si es la prueba cargada a la izquierda, pues es pi chi-square de chi-square con n menos 1 grado de libertad. Y si es la prueba de los dos extremos, pues tenemos que revisar este valor de chi-square. Ahora no lo vamos a comparar con 0, ahora no vamos a ver si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque todos los valores de chi-square, de chi cuadrada, todos son siempre positivos, siempre, siempre. La curva o la distribución de chi-square o chi cuadrada siempre empieza en 0. Todos los valores van a ser siempre positivos. Entonces, ¿con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con los grados de libertad. Si chi-square es más grande que los grados de libertad, que es n-1, usamos la fórmula que está aquí. Si chi-square es menor al número de grados de libertad, entonces usamos la fórmula que está acá, ¿verdad? Que en los dos casos está multiplicada por 2, porque es una prueba de dos extremos, ¿verdad? Vamos finalmente a realizar el último paso, que es tomar la decisión, dependiendo del método, ¿verdad? Si estamos en el método de los valores críticos, tenemos que hacer una gráfica. Aquí es 0. Tenemos que buscar dónde está la región. Si tenemos una prueba cargada a la derecha, pues solo vamos a tener una chi cuadrada aquí, ¿verdad? Si tenemos una prueba cargada a la izquierda, entonces vamos a tener una chi cuadrada acá. Y si tenemos una prueba de los dos extremos, podemos tener dos
chi cuadrada, ¿verdad? Y ya dijimos que lo que está cerca del centro favorece a la hipótesis nula y lo que está cerca de los extremos favorece a la hipótesis alternativa. Eso es lo que tenemos que revisar. Y vamos a revisar el valor de chi cuadrada que calculamos con la muestra y lo vamos a poner aquí, lo vamos a ubicar y vamos a fijarnos si quedó dentro del área de influencia de la nula o fuera. En el caso del método del p-value, las cosas son más sencillas, solo hacemos una comparación. Vamos a comparar el p-value con alfa, si el p-value, como de costumbre, si es más chiquito, más pequeñito que alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Y después escribimos la conclusión. Vamos a ir al libro a ver el ejemplo 9.22 para hacer este trabajo y con ese ejemplo vamos a terminar la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a la página 471, que es la siguiente página. Aquí está descrito. Por cierto, si no tienen su consola de AR, aquí el problema 921 les enseña cómo usar las tablas que están al final del libro para encontrar los valores críticos de chi cuadrada. En el caso de los valores críticos, también aquí les dan los pasos, que son muy semejantes a los que acabamos de mencionar nosotros. Vámonos directamente a trabajar el problema 9.22. Dice que para checar la confiabilidad de una balanza de una instalación o de un carnicero, de una carnicería, dice, una pesa de prueba es conocido que pesa 400 gramos y se pesó 16 veces. Para que la balanza sea confiable, la desviación estándar de las repetidas mediciones debe de ser menor a 1 gramo. Entonces la desviación estándar de 16 pesos fue 0.8 gramos. Asumiendo que los pesos medidos son independientes y siguen una distribución normal, queremos saber si se puede concluir que la desviación estándar de la población de las mediciones es menos o menor a 1 gramo y vamos a usar la nivel de significancia de 0.05. Entonces vamos a plantear el problema, vamos a escribir la claim, ¿verdad? Como es nuestra costumbre. Y la claim es simplemente que estamos tratando de ver si es posible que la desviación estándar sea más pequeña o menor a 1 gramo, y esto es para que la balanza sea confiable. Lo opuesto de esto, pues es que sea mayor o igual a 1. La única de las dos desigualdades que no contiene el signo igual es la primera, por lo tanto esa va a ser la hipótesis alternativa y la hipótesis nula es la otra, pero nada más con el signo igual, ¿verdad? De aquí vamos a encontrar que este es una left, va a necesitar un left tail test porque ahora es menor que, ¿verdad? O sea que lo vamos a tener algo así, ¿verdad? Este es un left tail test. La distribución muestral que vamos a usar es la distribución de chi cuadrada. ¿Por qué? Porque estamos tratando de saber algo acerca de la desviación estándar. Es el parámetro que estamos tratando de testear. Nuestra muestra dice que tiene una desviación estándar de 0.8 y el número de individuos muestrados o de balanzas muestreadas, o más bien el número de repeticiones en el que se pesó el peso conocido es de 16. Entonces, si usamos el método de los valores críticos, que en inglés es critical values, tenemos que saber alfa, que es 0.05. Tenemos que buscar que vamos a utilizar de acuerdo con las notas. Vamos a encontrar este valor crítico que va a ser chi cuadrada de alfa,
simplemente es Q de chi² de alfa n menos 1. Este valor, entonces, si vamos a la consola, simplemente va a ser de 0.05, 16 menos 1, ¿verdad? Entonces, este valor, vamos rápidamente a la consola y nos va a dar que si usamos Q chi² de 0.05 con 16 menos 1 grados de libertad, esto me da 7.26. Entonces ese va a ser el valor crítico que voy a utilizar para tomar una decisión, para saber si mi muestra cae dentro de la área de influencia de la hipótesis nula. Entonces vamos a encontrar el estadístico de prueba, de statistic. Va a ser simplemente la chi cuadrada, va a ser igual a n menos 1 s cuadrada sobre sigma al cuadrado. En este caso va a ser 16 menos 1 que multiplica 0.8 al cuadrado entre 1 al cuadrado. Este valor de chi cuadrada va a ser de 9.6. Y entonces ya podemos tomar una decisión. So, we're going to make a decision. Eso es tomar una decisión. Usando los critical values, vamos a simplemente graficar. So, necesitamos graficar. Tenemos la chi cuadrada crítica aquí, que es 7.26. Y encontramos nuestra chi cuadrada de la muestra, que va a venir quedando por acá, ¿verdad? Por alguna parte. Entonces, esta es la región de influencia de la hipótesis nula. Entonces, no podemos no rechazar. H0 es la decisión, ¿verdad? Finalmente, vamos a usar el otro método para completar nuestro trabajo. Tenemos el método del p-value, ¿verdad? El método de p-value method. Vamos a ponerlo en inglés, porque así lo escribimos en el caso del critical value method. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la chi cuadrada de la muestra. Esto viene de la muestra para calcular, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a usar, de acuerdo con nuestras fórmulas, que el p-value, como es una prueba cargada a la izquierda, simplemente es pi chi² de chi² n menos 1 grados de libertad. So, vamos a escribir simplemente pi chi² de 9.6, coma 16 menos 1, ¿verdad? Entonces, vamos a introducir esto en nuestra consola por última vez y de esa manera vamos a concluir ya nuestra clase en unos par de minutos. Tenemos pi chi² de 9.6, que este valor es la chi cuadrada de la muestra. Hay que poner mucha atención, no confundir. Y esto me va a dar 0.15. Ese es mi p-value. 0.15, 58, 814. Con eso ya puedo hacer mi conclusión, que debe ser muy semejante a la conclusión que se hizo con los valores críticos, ¿verdad? Make a decision. Ahora va a ser usando el p-value. This by using the p-value. El otro fue using critical
values. Entonces, anotamos eso en las notas para que lo vean más adelante ustedes. Para hacer una adición, solo vamos a comparar el p-value con alfa. Alfa es 0.05. Vemos que 0.15 es más grande que 0.05. Si estamos mirando que nuestro p-value es más grande que alfa, por lo tanto, es la misma respuesta. No rechazar la nula, ¿verdad? En inglés, don't reject the null, ¿verdad? Entonces ya podemos escribir la conclusión. Y la conclusión, o the conclusion, si estamos en inglés, va a ser there is not, porque no rechazamos, there is not enough evidence to reject the null. Luego sabemos que nuestra claim y nuestra null son diferentes. Tenemos que cambiar entonces este verbo. Y vamos a escribir que there is not enough evidence to accept the claim that the standard deviation, the standard deviation of the measurements is less than 1 gram. Ese es el final y solo restan un par de problemas para que ustedes envíen su Classwork 9B a través de la aplicación de Canvas, ¿verdad? Tenemos el problema 16 y el problema 18 que están en la página 472. Vamos rápidamente allí para concluir la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces esto está en la página 472 y vamos a buscar el problema 16 y el problema 18. Entonces aquí tenemos ambos problemas en pantalla. El primero es de mirar televisión. Dice que una encuesta general social preguntó a un número de gente cuántas veces o cuánto tiempo se la pasaban mirando televisión cada día. El número medio de horas fue de 3.09 con una desviación estándar de 2.87, asumiendo que la muestra de 40 adolescentes, la desviación estándar de la muestra de mirar la tele diariamente es de 2 horas y que la población de las personas que miran televisión, las veces que se mira televisión está normalmente distribuida, se pregunta si se puede concluir que la desviación estándar de la población del tiempo de mirar televisión por adolescentes es menor a 2.87 y se sugiere usar un nivel de significancia del 0.01. Finalmente, el problema 18 es de los scores o calificaciones del SAT. Dice que los scores de las calificaciones de SAT de matemáticas están normalmente distribuidos. Una muestra de 20 scores de SAT tiene una desviación estándar S de 87. Alguien dice que el sistema de calificación del SAT está diseñado de tal forma que la desviación estándar de la población será sigma igual a 100. Nos dice que si usando estos datos hay evidencia suficiente para contradecir esa claim, esa afirmación. Usar una alfa de 0.05. Resuelvan sus problemas. Si tienen preguntas, mándenme un correo electrónico o un texto al número de teléfono que está en el sílabus. También pueden consultar con sus compañeros en los salones de chateo que tenemos aquí en Canvas.